¿Qué tal? Buenas noches. Soy Ricardo. Bueno, ya el día de hoy vamos a ver la lección número 14 del módulo de la información al conocimiento. Y aquí vamos a identificar qué tipo de lectores son ustedes y qué es lo recomendable para que puedan desarrollar una mejor lectura, que es lo que se debe hacer, ¿no? Leer para aprender. Proceso lector. Características de los lectores. Espero que esto les vaya a servir. Quiero comentar un poco esta cuestión de la lectura, ya que me parece realmente algo muy importante el comentar varios aspectos. Pero primero vamos a ver los dos tipos que existen de lectores, cuál es el proceso lector, entre comillas. Voy a explicar brevemente lo que tendrán que hacer. Antes que nada, tienen que revisar el libro de la información al conocimiento. Van a tener que leer desde páginas 120 hasta 126 para la realización de las actividades 7 y 8, si mal no estoy. Realmente son actividades muy sencillas. La número 7 me pareció normal, y esto lejos de incentivar a la lectura, bueno, que también siempre es un propósito, pero el objetivo realmente aquí es que ustedes tengan un apoyo durante la lectura, ¿no? ¿Cómo realmente es esto de leer? Y que ustedes puedan identificar cómo son dentro de la lectura, ¿no? Aquí ya podemos ver dentro de la introducción que ya vimos algunos tipos de textos, características y ejemplos. Ustedes ya realizaron incluso un análisis de algunos textos a partir de una lectura general o universal. Y aquí ya vamos a conocer los tipos, el proceso de lectura, los tipos de lectores que existen. Y bueno, vamos a continuar. Proceso de lectura. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero se leen palabras. Es un dato curioso, ya que usualmente cuando uno ya se vuelve, ¿cómo se dice? Ya está acostumbrado a la lectura, ya no tiene que leer letra por letra la conformación de una palabra. Por ejemplo, mientras uno abre un libro, ¿no? Y empieza a leer INTRODUCCION. Lo lee completo, parte por parte, para comprender la palabra. Pero ya cuando uno vuelve a la lectura costumbre, o ni siquiera es necesario eso, sino que alguien tiene un tanto de prisa, con identificar las tres primeras letras de una palabra ya se puede, o automáticamente el cerebro genera esta imagen de la palabra, ¿no? Introducción o introducir, pasando de largo la palabra varias ocasiones sin comprobación de esto. Pero sí, usualmente dentro del proceso de lectura identificamos las tres primeras letras, o las tres y las tres últimas letras de alguna palabra, y así lo asociamos automáticamente el cerebro con algo que conocemos. Ahí es donde se da la lectura rápida, y el tener que leer con detenimiento es únicamente por comprobación que que eso fue algo acertado, ¿no? Entonces, leemos primero palabras, después frases y oraciones u oraciones, párrafos y posteriormente los textos completos. Aquí se menciona algo muy importante: lograrás su comprensión si relacionas la información con tus conocimientos previos. ¿Por qué digo que esto es algo importante? Porque si podemos recordar anteriormente, cuando estuvimos viendo sobre el aprendizaje, pudimos notar que el aprendizaje se da de una mejor forma cuando relacionamos esta información con algo que nosotros ya conocemos. Entonces, ahí, por una relación de metáfora, por así decirlo, o por metonimia, símil,
etcétera, es que podemos obtener este nuevo conocimiento, es que podemos realizar el aprendizaje a través de esta reflexión de una relación. Para esto yo acabo de sacar el libro que estoy leyendo ahorita, es Historia del Tiempo, de Stephen W. Hawking, del Big Bang a los agujeros negros, ¿no? Este libro ya es algo viejito. Stephen Hawking escribe esto con la intención de hacer, bueno, de explicar a todo mundo, a todo tipo de persona, qué es lo que sucede con el tiempo, con los agujeros negros, cuáles son las teorías con respecto al Big Bang, cómo se estima, cómo se desestima toda esta situación. Claramente es un texto el cual tiene muchísima teoría, está utilizando física cuántica dentro de sus explicaciones, está explicando la historia de la física, la historia de la astronomía. Entonces es un texto complicado, realmente complicado, para una persona que pues no pertenece a ese mundo, ¿no? Que no pertenece al mundo del conocimiento físico. Por ejemplo, yo en mi caso, nada más pertenezco al mundo literario, que es donde yo tengo mejor reflexión, tengo mayor conocimiento. Entonces, lo que hace Stephen Hawking para lograr que este libro que él saca sea comprensible para cualquier tipo de persona, con una afición diferente a lo que sucede en el mundo de la física cuántica, de la astronomía, etcétera. Él lo que hace es relacionar todos los conceptos con cosas cotidianas, con algo que el ser humano pueda comprender. Por ejemplo, hay una parte en la cual se estaba explicando, ¿cuál era este funcionamiento? Se explicaba a través de dos bombas de aire, o sea, dos burbujas del jabón que se ponen en la superficie de un jabón de mano cuando se usa, cómo funciona. Ay, jole, no recuerdo muy bien eso. La refracción de la luz. ¿Qué era lo que sucede? Bueno, más tarde me voy a recordar sobre eso. Yo pienso que más importante, el ejemplo que mejor puedo rescatar de esto es uno que se ha dado, bueno, que se dio recientemente. Bueno, primero empieza a explicar sobre las ondas, sobre la fuerza de la gravedad, en la parte donde explica el el E igual a mc al cuadrado, lo cual significa energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, lo cual se supone que explica el por qué nada, ningún objeto, ninguna energía o cosa similar puede viajar a mayor velocidad que la luz, que lo único que se puede mover tan rápido como la luz es pues la luz u ondas, partículas o ondas que no tengan una masa intrínseca, porque conforme va aumentando su velocidad y se está acercando a la velocidad luz, la propia molécula, objeto, partícula, aumenta su masa, aumenta su peso en consecuencia. Entonces, mientras más peso adquiere, mientras más masa adquiere este objeto, más difícil se le hará moverse. Por lo tanto, necesitará usar más energía. Entonces, como no puede sacar más energía, es como se va ralentizando y jamás llega a superar la velocidad luz, lo cual hasta el momento me parece es algo que no se conoce que pueda ser superado, pero hay varias teorías con respecto a la velocidad del movimiento de los agujeros negros, el poder de absorción, la velocidad en la cual interactúan dos cuerpos con gran masa que aparentemente la fuerza gravitatoria parece actuar de una forma más veloz que la luz de cierta manera si lo comparamos con los astros que se están moviendo dentro del sistema solar. Pero bueno, ya no me extiendo más. Primero, esto se explica lo de la fuerza gravitacional,
poniendo en situación que hay hormigas, las cuales están corriendo en un círculo sobre una cama. Entonces, lo que sucede, en medio de este círculo se lanza una bola de boliche, lo cual termina sumiendo el espacio de la cama y hace que las hormigas, en consecuencia, que estaban cayendo, que iban en círculo, parezca que estén, bueno, que corran alrededor de esa bola de boliche, viéndose afectados a cómo sumió la cama, ¿no? De esta manera es como se explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Realmente es algo que años posteriores se ha observado, que es todavía más complejo que eso, pero es un buen ejemplo para poder hacer entender a la persona, al individuo, cómo es el funcionamiento de esto, de buenas a primeras. Les iba a comentar otra cosa, pero eso me olvidó. El caso es que es importante esto de la relación, si se dan cuenta, porque finalmente hace más sencillo la comprensión de un texto. Después hace más sencilla la reflexión de esto. Debes fijarte un objetivo, el de comprender el texto e identificar qué tipo de texto. Aquí es, ¿qué tipo de texto? Uno literario, uno científico, uno informativo, periodístico, político, eufemístico, lingüístico, deportivo, policíaco. Pueden haber muchos tipos de texto. Y aquí vemos ya los tipos de lectores. Y aquí nada más tenemos a dos tipos de lectores, los cuales son los expertos y los novatos. Los expertos son aquellos que se plantean un objetivo, elaboran listas, parafrasean, emplean estrategias para comprender la lectura, reconocen un buen número de palabras y realizan conexiones entre sus conocimientos previos y la información nueva. Novatos. Leen información sin utilizarla, pierden la concentración, no cuentan con conocimientos previos, no comprenden el vocabulario y no establecen un plan mental de la lectura. ¿Qué es lo que sucede? Que la lectura para el tipo de lector novato el leer es algo más pesado, es algo menos nutritivo de lo que se esperaría comparado a ya un lector experto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, dentro del campo de la literatura? Cuando uno empieza a leer las corrientes literarias, por ejemplo, los del romanticismo, los que empiezan a leer a los escritores estridentistas, ver las obras de pintura del estridentismo aquí en México, cuando uno puede analizar alguna narrativa de Rivas Mercado, quien era una de las contemporáneas, ¿no? Que vivían dentro de la época posterior a la Revolución Mexicana. Alguien que lea a Mariano Zoela, pues termina relacionando todo esto, toda esta nueva novela, por ejemplo, la de Los de Abajo, lo puede relacionar con cosas que leyó anteriormente en Ignacio Altamirano, ¿no? Por ejemplo, la novela de Clemencia, donde se explica el movimiento, bueno, no se explica, sino que se ve cómo era la Revolución Mexicana, pero no desde una necesidad de querer explicar cómo era la Revolución Mexicana, sino de cómo era el amor en México durante la Revolución Mexicana, entre comillas, ¿no? Teniendo un final realmente trágico para quien haya leído la novela de Clemencia de este Altamirano, que sin duda es una novela que les recomiendo encarecidamente. O alguien que lea a Rafael Delgado, La Calandria, la novela La Calandria, también lo puede relacionar con lo que sucede en Cuentos de Invierno de Altamirano, lo que sucede en Clemencia, lo que sucede en Los de Abajo de Mariano Zoela, en lo que sucede con El Zarco de Altamirano, ¿no? Hay muchas cuestiones y se puede comprender mejor lo que sucede dentro de una novela cuando lo relacionamos con algo ya similar. Y como estos pertenecen a unas corrientes literarias muy similares, entonces la comprensión es mejor. Mientras uno más conozca del contexto, mejor va a comprender lo que está leyendo. Y muy bien, aquí nos dice, hay que plantear un objetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando decidí meterme a leer algo que
que es realmente nuevo para mí, que es un libro de física, me planteé el objetivo de realmente conocer y de comprender lo que viene escrito aquí. Yo, por ejemplo, de física cuántica es algo que siempre me ha llamado la atención y hasta hace poco pude tener la oportunidad de encontrar un texto, lo cual es recomendado para alguien que se quiere meter dentro de este mundo, pero no de manera profesional o autodidáctica, sino como un hobby, por así decirlo. Un quiero saber de esto, ¿por qué? Porque se me da la gana, ¿no? Entonces, pude por fin tener la oportunidad de leer a Stephen Hawking en un libro en físico, y es algo completamente nuevo para mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es subrayar las partes que a mí más me interesan dentro del texto y que quiero retomar después. Anoto en un cuadernito que tengo, que es un tipo de agenda. Anoto aquí qué páginas fueron de donde vienen estas frases, estas palabras, estas oraciones que yo quiero retomar más tarde, que yo considero muy importantes. Y después me los pongo a investigar nuevamente, ¿no? Seguirle, dándole un seguimiento, no solamente dejarlo en un día de, ay, ¿por qué este día lo comprendí? Ya me voy a quedar. No, no, es de irlo trabajando constantemente esto. Y ya lo mismo, ¿no? Cuando hay palabras que no conozco, a lo mismo, los anoto en esta hoja, me las pongo a buscar ese mismo día o después. Pero lo más importante es en qué lugar estás leyendo, qué haces cuando estás leyendo. Yo aquí en mi cuarto tengo un sillón especial para poder sentarme a leer cuando llegue a casa, cuando diga, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dar el tiempo, el gusto de darme una lectura, ¿no? De leerme un buen libro. Entonces, acomodo todo el cuarto, tengo limpio el sillón, me siento, pongo un poco de música relajada, música clásica, instrumentales, lo-fi, música que no venga con letra, que no venga con una persona cantando, para que yo de esa forma no me pueda distraer. Lo pongo a un bajo volumen, ya si hay mucho ruido allá afuera me pongo mis audífonos mientras pongo música y ya. Me olvido completamente de todo lo que está sucediendo para volver mis dedos, para volver la piel de mis dedos como parte de las hojas del libro que estoy leyendo. Esto es una metáfora que saqué precisamente de Alejandra Pizarnik, una contemporánea de Julio Cortázar, ¿no? Y aquí la parte más importante, parafrasear, cuando no puedes relacionar lo que estás leyendo con algo que ya conocías, el parafraseo es lo mejor, explicarlo con tus propias palabras, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, de Clemencia de Ignacio Altamirano, esta es la mejor manera para poder comprenderlo, yo creo, para decirlo. O sea, cuando tú llegas con alguien y dices, oye, acabo de leer un libro que me gustó mucho y te lo recomiendo, yo sé que te va a gustar, es más, yo sé que me vas a amar después de haberte recomendado este libro y después de que lo lees. Y yo dices, no, pues, ¿por qué no? Y dices, no, pues es que mira, se llama Clemencia, de José Ignacio Altamirano, ¿sí? El que fue estudiante del nigromante, el que le escribió la biografía al nigromante después de su muerte. Lo que sucede con Altamirano, dentro de la novela de Clemencia, es que él no quería expresar, él estaba basando esta novela en un contexto que Ignacio Altamirano estaba viviendo en esos momentos, la época de la Revolución Mexicana y la época posterior a la Revolución Mexicana. Fue un problema para México el construir una identidad literaria después de la Revolución, ¿no? Pero eso ya son temas que vendrán después. Lo importante es seguir aquí diciendo, Altamirano no tenía la intención de que este libro, esta novela, fuera una revolucionaria, sino que es únicamente una de amor dentro del contexto de la Revolución Mexicana.
y ya le empiezas a platicar, mira, llega Fernando del Valle, conoce a tal persona, está con Flores, Enrique Flores, se hacen camaradas, no se odian y bla, 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 ¿no? Eso es parafraseo, cuando tú ya no estás citando algo directamente del texto, sino que lo dices como lo recuerdas, lo pones con tus propias palabras, lo dices con tus propias palabras. Muy bien. Esto es todo dentro de la diapositiva, pero yo quería recalcarles dos cosas muy rápidas. Sí, es importante leer, es muy importante, pero no es la única manera para poder obtener el conocimiento. Hay dos cosas que dice Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un escritor famosísimo de la época del boom latinoamericano, muy, muy bueno, realmente muy recomendable leer El Golem, leer poemas suyos. El caso es que este señor fue también un maestro y durante una de sus clases él le comentó a sus alumnos, ¿sabes qué? ¿No quieres leer esto? ¿Te da problema leer esto? No lo leas. Yo no te voy a obligar a leer algo que no quieres leer. Es malo leer por obligación. Es malo cuando lees por sentirte obligado, cuando no quieres realmente hacerlo, porque dejas de disfrutarlo. Es como si tú fueras, te llevaran a una dulcería, y tú estás viendo ahí, ay, los chocolates, el mazapán, todo eso, y te terminan comprando un chicle Canels. ¿Por qué? Pues porque necesitan esos tus dientes, ¿no? Entonces ya es como de, no lo disfrutas. Lo mismo sucede con los libros, cuando se te impone una lectura que tú no quieres, no lo vas a disfrutar y te vas a llevar una mala experiencia de la lectura. Entonces, si ustedes deciden acercarse al mundo de la lectura, que ojalá y sí, es recomendable que vayan a una librería, que vayan a una biblioteca y se tomen el tiempo para encontrar un título que llame su atención y se pongan como objetivo el terminarlo. No importa el tiempo que pase, aún así, aunque sean 6 meses, aunque sea un año o dos, con que puedan terminar ese libro, con que se den el tiempo de conocerlo, a él y al autor, es suficiente y es una gran ganancia para ustedes y para todo el mundo, para todas las personas alrededor de ustedes. Y también hay otra cosa que decía Jorge Luis Borges, que quería comentar y que también después voy a referenciar a Arturo Pérez Reverte. Dice Jorge Luis Borges, bueno, es un parafraseo de algo que él había dicho, algo de la manera en la que yo recuerdo que lo había leído, esta frase, esta palabra, bueno, esta oración. Soy todos los escritores que he leído. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo, por ejemplo, leía a Edgar Allan Poe y tengo un poco de esa locura, ¿no? Yo leía a Bukowski y tengo también esa parte de ser borracho. También leía a Ernest Hemingway y siento esa parte de ser un borracho, pero de ser alguien acá cabrón también, ¿no? Leía a Fitzgerald y tengo también eso de vestirme con ropa lujosa, de ir a tomar únicamente a lugares padres mientras estoy buscando un libro o llego para poder lidiar con alguna persona que me parezca atractiva dentro del lugar, ¿no? O simplemente dentro de toda esa filosofía, dentro de todas esas doctrinas de pensamiento, de literatura, de creencia, de ideología, todo viene a ser parte de mí. Es como cuando dicen, no, pues yo tengo un poco de todo. Mentalmente, yo tengo un poco de nociones de la doctrina irracional, tengo también otro poco del positivismo, pero nada más estoy agarrando pequeñas cositas para estructurarme, para formular, para crearme a mí mismo, ¿no? De cierta manera. Pero aquí dice algo después Arturo Pérez Reverte como parafraseo de lo que decía Jorge Luis Borges, lo dijo Arturo Pérez Reverte dentro del Club Dumas. Yo soy todos los libros, todas las películas, toda la música que he escuchado.
que es lo que nos dice que el conocimiento es más amplio, es más grande, que ya no se puede contener tan solo en un libro, sino que se encuentran muchísimos medios más. ¿Qué es lo que les digo? Ok, es complicado leer, lo comprendo, pero no es complicado y no hay excusas para no adquirir conocimiento. Así como tú tienes el libro, puedes encontrar una película de ese libro. O puedes encontrar una telenovela, puedes encontrar unos capítulos, puedes encontrar alguna canción basada en eso, en un suceso histórico. Por ejemplo, las Adelitas, la cual, bueno, fueron mujeres revolucionarias muy poco conocidas, han llegado a tener cientos de canciones durante este periodo que se han vuelto famosas. Por ejemplo, también el conocer el surgimiento del himno nacional, ya viene dentro de documentales y lo encontramos dentro de la propia canción también, analizando cada estrofa, analizando cada figura retórica que está realizando los dos poetas dentro de la creación de este himno nacional, ¿no? Entonces, no hay excusas, siempre hay más de un medio para conocer lo que está sucediendo. Ahorita, para informarnos sobre lo que está sucediendo en México y en el mundo, ya casi ni agarramos el periódico o nos basamos en algún blog que sale en internet, o nos basamos en los videos que salen en YouTube o en los noticieros que salen pues en la televisión, ¿no? Muy bien. Entonces, ya terminado esta explicación, vamos a ver rápidamente qué es lo que vendrá aquí en la actividad de la lección 13. Primero, tienen que describir 3 acciones que ustedes hagan al momento de la lectura. Yo ya, por ejemplo, les comenté lo mío. Limpio mi cuarto, tengo limpio mi sillón y me pongo música. Estas son las 3 cosas que yo hago para poder leer un texto, para poder sentirme cómodo, a gusto, mientras estoy disfrutando de la lectura. Y aquí, como les comentaba, van a tener que leer de páginas 120 a 128 y contestar las actividades 7 y 8 del libro. Realmente son muy fáciles y pueden adjuntar las fotos de estas 2 actividades aquí en este archivo Word, o pueden mandarlos por separado en archivos PDF finalmente. De todos modos, ustedes ya saben, cualquier duda aquí vamos a estar. Y pues espero que hayan comprendido, que hayan puesto atención a toda esta palabrería que acabo de soltar en estos momentos. Perdónenme por haberme emocionado. Y sin más les digo, pasen un excelente día. Tómense su tiempo de descanso también, den prioridad a eso. Y ya saben que cualquier cosa, aquí vamos a estar. Entonces, pasen un excelente día, nuevamente repito, y hasta luego.